Y nosotros venimos entendiendo qué importante es comprender a la iglesia en un todo y dentro de esa comprensión captar que lo que pasa en mi casa está conectado con la iglesia y lo que pasa en la iglesia está ligado a mi casa. Entonces tiene que darse un movimiento de Dios en donde se da lo mismo, funciona igual, sucede exactamente igual lo que se vive en casa que lo que vivimos como iglesia en la congregación. Entonces, cada hogar está viviendo el evangelio genuino y cuando nos unimos, nos juntamos como iglesia, entonces ese fuego está encendido y como congregación también vivimos ese mismo evangelio encendido. Pero si es una cosa lo que vivimos en el culto o como congregación y otra muy distinta la que cada uno desarrolla en su casa, pues entonces no estamos entendiendo el obrar de Dios o no estamos entendiendo cómo Dios quiere obrar. Entonces es importante que nosotros ya no tengamos dualidad en ese sentido. Es clave que empecemos a caminar este año en una edificación integral, donde está mi familia, mi casa, mi realidad cotidiana del hogar y también la congregación. Y ambas van de la mano y Dios nos va ayudando a que las dos cosas estén unificadas y se pueda recibir la bendición integral en ese sentido. Ahora, dentro de todo esto, obviamente que nos vamos a encontrar con cuestiones que no van a ser tan fáciles y que van a llevar tiempo. Por ejemplo, puede que como congregación estamos viviendo bendiciones y cosas de Dios que después cuando vamos a casa no se da tan así porque hay miembros de nuestra casa que no están enganchados en las cosas del Señor. Entonces ahí nos va a costar. Incluso hay hogares donde hay integrantes de esa familia que ni siquiera tienen a Cristo en su corazón. Ahí también vamos a tener un obstáculo. Hay otros casos donde dentro de la familia hay algunos que se apartaron, conocieron al Señor, fueron parte, pero se alejaron. Ahí también habrá otro obstáculo. Pero tengo buenas noticias, no importa cuál sea el obstáculo, Dios quiere traer restauración familiar. Y esa restauración familiar trae la bendición de que lo mismo que vivimos como congregación, como iglesia, hemos de vivir también en casa. Y lo que vivimos en casa, también aquí en la iglesia. Hay un momento donde todo se tiene que unificar. El obrar de Dios en las dos áreas de igual modo. ¿Me doy a entender? Por otra parte, puede que algunos hogares están muy fuertes en el Señor y están viviendo algo muy lindo como familia. Y en la iglesia hay hermanos que todavía les falta. Hay otras familias que en la fe son más débiles. U otros que en el trato de Dios sobre sus vidas todavía son un poco cabezones. Y ahí también hay que tener paciencia y saber pedirle al Espíritu Santo la sabiduría para lidiar con todo eso. El punto es que va a llegar un momento en que todo tiene que estar en una unidad hermosa. Y eso es solamente por la mano de Dios. No lo podemos lograr nosotros con nuestra fuerza. Sí hay una parte que tenemos que poner nosotros, pero no lo podemos lograr todos nosotros. Voy de nuevo, hay una parte que sí tenemos que poner, pero necesitamos el obrar de Dios. Y ahí, en esa dependencia que tenemos de Dios, entra en juego algunas cosas que Dios quiere que nosotros estemos practicando. Por ejemplo, la oración. ¿Ves? Porque
como hay cosas que Dios las tiene que hacer y si Él no las hace, no hay modo de que nosotros las logremos, entonces eso te lleva sí o sí a estar orando. Señor, te pido, Señor, una vez más aquí estoy por mis hijos, por mi esposa, por mi esposo, por nuestro hogar, Señor. Y ahí uno empieza a cumplir de alguna manera lo que Dios quiere que vivamos como cristianos, que entre otras cosas, por ejemplo, Dios quiere que oremos todos los días. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Y Dios quiere tener comunión con nosotros. Y muchas veces, si todo estuviera perfecto, capaz que no le daríamos ni 5 minutos al Señor. Entonces, conforme vamos madurando en nuestra comunión con Dios, muchas veces nos hace falta el que haya necesidades, el que surjan situaciones que nos lleven, entre comillas, a la fuerza a orar. O por las buenas o por las malas tenemos que aprender a orar. Es que Jehová cumplirá su propósito en ti. Tú has sido marcado para ser su hijo y cumplir propósito. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, dentro de eso está que tengas tu comunión con tu Padre Celestial. ¿No lo querés aprender a las buenas? Bueno, entonces tendrán que haber necesidades. Dios va a permitir situaciones que te van a llevar a orar, porque si Dios no obra, te ves en la lona, ¿no? Pero eso no puede ser siempre así. Hay un momento donde vos y yo nos tenemos que dar cuenta que debemos madurar y aprender a orar y a tener nuestra comunión con Dios y no a esperar a tener el agua acá para recién empezar a orar, sino que sea algo que ya lo desarrollamos maravillosamente, lo hemos aprendido y qué lindo llegar a esos niveles de madurez. ¿Cuántos dicen amén? Ayúdame ahí al que tenés al lado, decirle: Dios quiere obrar en tu casa y en la iglesia. Bueno, una de las cosas que necesitamos para que eso se dé es orar y no dejar de orar. No importa cuántos años de cristiano tengas, no dejes de orar. No importa si ya eres ministro, más tienes que orar. ¿Oíste eso? Yo tengo que orar más. La función que yo desarrollo en la iglesia y lo que me encargaron me demanda que yo ore más que cuando era solo un seguidor de Cristo que recién daba sus primeros pasos. Siempre se ora más. A mayor responsabilidades, más dependemos de Dios. Pero muchas veces lo que pasa es que la gente, cuando crece en el conocimiento de las cosas del Señor, cree que ahora tiene licencia para cancherear y tener una vida espiritual, incluso desarrollar ministerio orando menos. Solo de vez en cuando va en el auto, dice: ay, Señor, ayúdame con tal cosa. O cuando va por el camino: oh, Señor, te necesito en tal. Y ya no te arrodillás a orar, a tener tu tiempo en tu cuarto con el Señor. Eso está re mal. Y por eso nos va como nos va muchas veces. Dios quiere obrar en tu familia y en la iglesia. Hasta llegar a un punto donde el obrar de Dios esté unificado y lo que se vive acá se vive en cada hogar y lo que se vive en cada hogar también se vive acá. Yo quiero esa bendición. Pero para llegar a eso, una de las cosas, hermanos, oración. Otra de las cosas, leer, escudriñar la palabra de Dios. Amén. Y dentro de eso que es escudriñar la palabra de Dios, hoy quiero mencionarles Efesios capítulo 4. Allí 3 veces se nos menciona acerca de la unidad y está hablando de la iglesia. Las 3 veces que se menciona acerca de la unidad, lo menciona en diferente nivel o diferente faceta. Cuando empieza hablando de la unidad, Efesios, habla de la unidad del Espíritu. Y dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, es que esa unidad del Espíritu ya nos fue otorgada y que solo la tenemos que conservar. Lo que se nos pide es presérvenla, cuídenla, pero ya está dada la unidad del Espíritu. Más adelante
se vuelve a mencionar la unidad, pero ahora se menciona la unidad de la fe. Y esa es una unidad a cuyo nivel llegamos solamente cuando somos ministrados por los 5 ministerios. Por eso usted va a encontrar ahí, por el verso 11, 12 en adelante, que se habla de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, los cuales el Señor ha instaurado para que equipen a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Entonces quiere decir que hay un momento donde va a ser algo extraordinario, hermano, porque Dios quiere una iglesia en una unidad tal donde incluso todos podamos creer lo mismo. Yo sé que suena bien difícil eso, parece hasta una utopía, pero el Señor en su palabra habla de eso. Lo que sí podemos tener es diferencias en métodos, diferencias en estilos, en formas, diferencias según la multiforme gracia de Dios que nos fue otorgada. Pero en cuanto a lo fundamental de la fe, todos debiéramos creer lo mismo. ¿Y cómo se va a llegar a eso, pastor, si cada uno cree como quiere, interpreta como quiere? Pues ahí es donde tienen que estar las ministraciones de los auténticos ministerios apostólicos, auténticos ministerios proféticos y evangelístico y pastoral y magistral. Entonces, el punto aquí es que tiene que haber una administración, una instrucción, enseñanza, una impartición para que se llegue a esa otra unidad, la de la fe. Finalmente, cuando seguís leyendo Efesios 4, te encontrás con que se habla de la unidad ya plena del cuerpo, a través de las coyunturas y demás que va describiendo el apóstol Pablo. Y a nivel espiritual, ahí está hablando de la iglesia cuando ya llegue a esa fase de unidad corporativa, corporal, que se va a dar cuando el Señor venga por su iglesia, en lo que entendemos como la episinagoge, esa reunión de toda la iglesia, incluyendo los que ya partieron con el Señor. Por eso dice en Tesalonicenses, cuando llegue ese día, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros. Entonces ahí se va a dar la gran reunión de todo el cuerpo de Cristo. ¿Me siguen, hermanos? Y esa va a ser una unión no alegórica, no espiritual, sino literal. Por eso a esa última unidad la podemos relacionar con el cuerpo. A la unidad anterior, la de la fe, la relacionamos con el alma. Y a la primera unidad que les mencioné, que decía el apóstol Pablo ahí en Efesios, la podemos relacionar con el espíritu. Entonces, en ese fragmento de la Biblia donde Pablo le habla a los creyentes de Éfeso, encontramos que la unidad debe desarrollarse en las 3 áreas que componen a los seres humanos: espíritu, alma y cuerpo. Y quiero repasar con ustedes para ir entendiendo más profundamente. Dijimos que primeramente la unidad del espíritu ya se nos fue dada y a esa solo hay que cuidarla. Y lo que dice el apóstol Pablo es que a esa unidad que ya nos dieron, se la preserva, se la cuida, si nosotros preservamos el vínculo de la paz. Es decir, que lo que se nos pide es que nosotros trabajemos para estar en paz y de esa manera cuidamos esa unidad del espíritu que ya nos dieron. Más adelante nos dicen que hay otra unidad, la de la fe. A esa hay que alcanzarla. Esa no nos dieron todavía, sino que la debemos alcanzar. Y para ello instauraron los 5 ministerios y ministrados por los 5 ministerios podemos llegar entonces a la unidad de la fe. Y dijimos recién que eso está ligado con el área del alma. Finalmente se va a dar la episinagoge,
la unidad de todo el cuerpo de Cristo. A esa tercera unidad que menciona el apóstol Pablo, dijimos recién, la ligamos con el cuerpo. Entonces, espíritu, alma y cuerpo. Dígalo conmigo. Espíritu. El concepto de unidad, la impartición de parte de Dios con respecto a la unidad, nos tiene que ser ministrado y tiene que desarrollarse en nosotros en las tres áreas: espíritu, alma y cuerpo. A veces nosotros entendemos la unidad en el espíritu, pero almáticamente todavía no estamos trabajando eso y ahí en esa fase, en esa área estamos endebles. Y ni hablar de la parte del cuerpo. ¿Cuánta gente que hoy su esqueleto tendría que estar acá, pero está apoyando su traserito en otra silla que no es la del culto de hoy? Su cuerpo no lo trajo acá. Y hay mucha gente, hermanos, que no acostumbra, no disciplina a su cuerpo a llevarlo a la congregación. Y esa gente cree que cuando se dé la gran congregación en las nubes con el Señor, ahí sí va a estar presente. No, hermano. Pastor, pero si es que todos somos salvos, ¿y qué tiene que ver la salvación con el arrebatamiento? ¿No ve que no aprendió? Faltó ese día. Salvación es una cosa, arrebatamiento es otra. Salvación es un regalo por gracia. Arrebatamiento es un galardón que se lo dan al que venciere. Entonces, si vos no acostumbrás y no disciplinás a tu cuerpo a llevarlo a congregarse, cuando se dé la gran congregación no vas a estar.